Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando ya lo tenga me puede indicar con un amén, con un ya lo tengo. Aprovecho para decirle que a esta predicación la he titulado Tu barca no se hundirá. Dígale al que está a su lado, mi barca hoy no se hunde. Dígale al que está a su lado, mi barca hoy no se hunde. Ya lo tiene por ahí. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron. ¿Se qué? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Incline su rostro que vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias porque eres bueno y maravilloso, y sabemos que tu Espíritu Santo está moviéndose con poder, está moviéndose con libertad en la vida de cada uno de los que estamos aquí, pero también de los que están escuchando este audio. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, te damos la libertad, que hables y que te muevas, Padre, y que hagas conforme a lo que a ti te plazca. Sabemos, Padre, y confiamos que esta palabra que hemos hablado y que vamos a hablar no regresa vacía, sino que hace conforme a lo que ha sido enviada. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, y todos dijimos amén. Así sea. Puede tomar su lugar. Aquellos que tengan lugar, pues puede sentarse. ¿Sabe? En esta tarde hemos venido a este poblado La Pesca. No hemos venido a hablar solamente de cuentos. No hemos venido a hablar solamente de historias. Hemos venido a hablar de un Dios que conocemos personalmente. No venimos a hablar de fábulas. No venimos a hablar de personajes que han cambiado solo la historia. Hemos venido a hablar de que un Dios que está vivo y que en esta tarde está interesado en ti, aquella persona que me está escuchando. He venido a hablar de aquel que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de los que estamos aquí sentados, pero también aquel que ha cambiado la vida de mi familia y de miles de personas que hoy mismo también están proclamando este nombre que es sobre todo un nombre, que es Jesucristo. Ese hombre que un día vino, esa persona vino en persona, hace más de 2000 años, vino a un lugar que en aquel tiempo me puedo imaginar. ¿Y por qué puse este título también a esta predicación? Por el lugar donde estamos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él como persona, Él estuvo sanando. Él, aquel ciego que ya no veía o que nunca había visto, le regresaba la vista o le daba la vista. Aquel cojo que nunca había caminado, Él lo volvía a levantar. Aquel paralítico, aquel leproso, era limpiado, porque Él tiene y tenía el poder para hacerlo. A Él le encantaba hacer milagros, ¿sabes? Pero a Jesús también le encantaba predicar en una región como esta, un lugar donde había un mar que se conoce como el mar de Galilea, y ese lugar era un lugar como este, un lugar, un poblado donde
Algunos de las personas eran pescadores. ¿Sabes? A Jesús le encantaba compartir con los pescadores. A Jesús le encantaba vivir con ellos. Incluso Jesús hizo grandes milagros en el mar. Una vez caminó en el mar. Imagínate, a lo mejor tú que me escuchas allá dirás, ¿qué cosa es esa? A lo mejor no vas a creer, pero Jesús caminó en el mar. Cierta ocasión, Jesús cerca del mar multiplica la comida, siendo que solamente había 5 panes y 2 pececillos, y da de comer a más de 5,000 personas. Cierta ocasión también Jesús, cuando Jesús se sube a una barca, el subirse a una barca Jesús, en aquel tiempo era una señal de que Jesús iba a hacer un milagro. Porque cuando Pedro, un hombre que seguía a Jesús, cuando Pedro viene, me recuerda porque estaba viendo hace momento el mar, imagínense, se acerca a Pedro, pero Pedro venía triste porque no había pescado en todo el día. De pronto Jesús le dice: Pedro, vuelve a navegar, vuelve a meterte en el mar, y ¿sabes qué? Avienta la red, boga mar adentro, porque tu pesca va a ser milagrosa. Este hombre de primero no creía y dijo: Señor, he pescado todo el día y no he sacado nada. Pero le dice: boga mar adentro. Este hombre obedece, y cuando va y avienta la red, dice que a tal grado que la barca se hundía, que no podía, tuvo que llamar a otras barcas para que le ayudasen. A Jesús le encantaba convivir. De hecho, algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Pero lo que te he venido a decir en esta tarde, que cuando Jesús se subía a una barca, era señal de que iba a ser un milagro. Como en esta ocasión, el versículo que leímos al inicio, que Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús se sube a una barca, es señal que hay un milagro. Cuando Jesús se sube a una vida, entra a una familia, entra a un pueblo, entra a una ciudad, es señal de que va a hacer un milagro. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso. Leímos en esta historia que Jesús calma la tempestad. Y en esta tarde quiero mencionar 3 cosas que los discípulos de Jesús reconocen. Primer cosa que ellos reconocen. Vamos a estar ubicándonos en el versículo que acabamos de leer al principio. De ahí no nos vamos a mover. Mateo capítulo 8, lo vuelvo a repetir para aquellos que se habían perdido. Versículo 23 al 24. La primera cosa que reconocen los discípulos de Jesús es que iban a morir. Ellos reconocieron que iban a morir. Dice en el 23: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mientras Jesús se subió a la barca, se suben sus discípulos y navegan. Iban a cruzar al otro lado del mar. Y dice que cuando iban, de pronto se empieza a levantar una gran tempestad, que estos discípulos empezaron a dudar. Pero sabes, Jesús iba en la barca. Dice la palabra de Dios que él dormía. Y mientras se levanta esa tempestad tan grande, los discípulos empezaron a dudar. Esa tempestad los empezó a alertar. Y sabes, muchas de las veces, yo sé que tú que me escuchas, las personas que estamos aquí, desde niños siempre nos inculcaron de que había un Dios. Fuese cristiano, católico, mormón, testigo de Jehová, de cualquier religión que tú puedas conocer. A cualquiera nos dijeron, aunque no fuésemos devotos, aunque no y fuésemos a la iglesia, siempre nos dijeron: hey, pórtate bien, porque hay un Dios que te va a castigar. ¿A poco no? Hay un Dios que te está viendo y que está contigo. Hay un Dios que si te portas mal te va a castigar e incluso va a mandar a su ángel. Y nos inculcaron desde niños, sea donde sea tú creciste, escuchaste eso. Pero de pronto vas caminando, vas creciendo, te vas dando cuenta en la vida que de pronto a veces no hay que comer. En casa de pronto empieza la necesidad. De pronto te das cuenta que papá y mamá están peleando, se están divorciando.
empiezan esos problemas. De pronto te das cuenta que aquello que te habían dicho, que había un Dios que siempre estaría contigo, de pronto te pone a dudar, porque papá y mamá se están peleando, porque papá y mamá han dicho que se van a separar, y aunque eres tan pequeño, ¿a poco no esos golpes de la vida te duelen? ¿A poco no te duele cuando un ser amado lo has perdido? Cuando se va aquella persona que más amas, cuando se va tu padre, cuando se va tu madre. Son esos golpes de la vida que te duelen, que te marcan, y muchas de las veces son las cosas que nos ponen a dudar de que verdaderamente Dios exista. Son cosas de la vida que pensamos que Dios no está con nosotros, que de todo mundo se acuerda menos de nosotros. Son esas tormentas de la vida que nos ponen a dudar, como los discípulos. ¿Sabes, iglesia, que está en ese lugar? Nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo, muchas de las veces también vienen problemas, vienen circunstancias a la vida que nos ponen a dudar. Los discípulos habían visto los milagros, los discípulos habían visto cómo el muerto se resucitaba, los discípulos habían visto cómo el leproso se había sanado, cómo se había limpiado. Pero en esos momentos de la tempestad, si iba Jesús en la barca, mas sin embargo ellos empezaron a dudar y empezaron a pensar que se iban a hundir, que se iban a ahogar, a tal grado que empezaron a hacer algo que ahorita lo vamos a ver. Pero quiero decirte algo: estos discípulos reconocen que iban a morir. Muchas de las veces, desde niño te digo que nos inculcan eso. A veces Jesús se sube a nuestra barca desde niño, a nuestra vida. Después viene la familia y después vienen los amigos. O en otras ocasiones se sube la familia, después los amigos, y a veces también Jesús lo subimos a nuestra vida. Pero hay otras ocasiones donde invitamos a nuestra familia, donde invitamos a nuestros amigos, donde invitamos a nuestros compañeros, invitamos a todo mundo, menos a Jesús. Se sube Jesús a nuestra barca muchas de las veces cuando somos adultos, pero a veces nunca lo dejamos entrar. Y a veces pensamos, cuando vienen esos problemas, que acaso que Dios se está olvidando de mí. Muchas gracias. Tú, amigo que me escuchas, quizá pensarás que Dios nunca te ha escuchado, que Dios se ha portado mala onda contigo. Pero quiero decirte que no es que Dios se haya alejado de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están alejados, están separados. Es que el pecado que hemos cometido, es que las faltas que hemos cometido nos han alejado de ese Dios. La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese pecado nos ha alejado, nos ha separado de Dios. Y la primera cosa que tienes que reconocer, amigo, es que estás a punto de morir, que vas a morir sin Cristo. Y cuando mueres sin Cristo, estás sin vida y sin esperanza, porque Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En esta tarde necesitas reconocer que necesitas a Jesús. ¿Sabes, iglesia? En esta tarde te quiero decir algo. Yo sé que a veces también pasamos problemas, quizá lo estás pasando, pero yo te pregunto, ¿qué acaso iba a dejar Jesús que se hundiera la barca donde Él iba? ¿Qué acaso crees que Jesús iba a dejar que la barca se hundiera donde Jesús mismo iba? Pues quiero decirte que mientras Jesús vaya en tu barca, que mientras Jesús vaya en tu vida, que mientras Jesús esté en tu corazón, Él no va a dejar que tú perezcas. Él no va a dejar que tú perezcas, porque Él está contigo. Tienes que seguir depositando la confianza en Cristo. Dale un fuerte aplauso. Segunda cosa que estos hombres, discípulos de Jesús, reconocen. Ellos reconocen que Jesús podía ayudarles.
En el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 25 dice que y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En esta noche tendrá que haber aquí un hombre, tendrá que haber aquí una mujer, tendrá que haber aquí un joven, una familia, un matrimonio que también clame y diga: Señor, sálvame, sálvanos que perecemos, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos que no podemos. En esta tarde tiene que haber, no es que Dios esté sordo, no es que Dios esté ciego, no es que Dios sea malo, pero a Dios le encanta escuchar de tu propia voz, le encanta y Él quiere que de tu propia voz levantes tu voz y empieces a clamar y decir: Señor, sálvame, que en mis propias fuerzas no puedo, sálvame, porque me han dicho muchos consejos, mas sin embargo no hay paz. Tú tienes que empezar a clamar y decir en esta tarde: sálvanos que perecemos. Gloria a Dios. Necesitas reconocer que Jesús puede salvarte. Romanos 10:9, escucha lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Escucha lo que dice el versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que creerlo en tu corazón, tienes que reconocerlo en tu corazón, tener fe y decir: te necesito, porque me estoy ahogando, porque esta tormenta no la tenía prevista, porque pensé que en tu barca no iba a pasar esto. En esta tarde tienes que reconocer que necesitas a Jesús. Él conoce tu situación, Él conoce lo que estás pasando, mas sin embargo Él está atento para escuchar que en esta noche tú levantes tu mano, levantes tus ojos a los cielos y digas: Señor, también te necesito, porque solo no puedo. Gloria a Dios. Tercer cosa que estos discípulos reconocen la autoridad y el poder de Jesús. Mateo 3, 28, 26 y 27. Escucha lo que dice. Él les dijo: ¿por qué temáis, hombres de poca fe? ¿Por qué temáis? ¿Por qué dudáis? Yo te pregunto, ¿por qué dudas? ¿Qué acaso Dios no te ha sacado de batallas? ¿Qué acaso Dios ya no te has librado de muchas? Dime de qué batalla Dios no te haya librado, que no pueda sacarte de esta. Dime de qué batalla Dios no te haya librado, que no pueda sacarte de esta. Porque Él es grande y se acuerda de sus hijos. Mientras Jesús esté en tu barca, no esperes morir, no esperes hundirte, porque Jesús va en tu barca. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudas? ¿De cuántas veces Dios no te ha ayudado? ¿De cuántas veces Dios no te ha librado? ¿De cuántas veces Dios no te ha fortalecido? Estos discípulos dudaron y Jesús al momento les dice: ¿por qué dudáis? ¿Por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, tranquilidad. Jesús se levanta. Jesús se va a levantar en esta noche, pero necesita escuchar de tu voz. Necesita escuchar de tu voz, que te levantes y que también digas: Señor, sálvame, sálvame, que esta tormenta me está hundiendo. Sálvame, que esta enfermedad me está hundiendo. Sálvame, que este problema siento que no lo libro. Pero el Señor se va a levantar y el Señor le va a hablar a tu enfermedad, y el Señor le va a hablar a tu problema económico, a cualquiera que sea tu problema. Cuando Jesús se levanta y le habla a ese problema, esas cosas le obedecen, porque Jesús, todo está bajo su control. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo el mar. Todo lo que vemos fue hecho por Él y para Él, y todo está bajo su poder. Hoy en esta tarde Jesús se va a levantar
Y dice que se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo la tranquilidad. Y a tal grado que los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo sé que en esta tarde tú también te maravillarás. Tú también que me escuchas ahí en tu casa, que si tú en esta tarde clamas, que si crees en tu corazón y que reconoces que necesitas de Jesús, que si reconoces que estás a punto de morir y en esta tarde tú entregas tu corazón a Dios, Él te va a escuchar, Él te va a salvar y tú te vas a maravillar de Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Estos hombres se maravillaron. ¿Sabes? Cuando alguien se maravilla de alguien, quiere decir que es porque tú lo admiras, porque admiras su talento, porque admiras sus virtudes, porque admiras tantas cosas. Cuando estás enamorado, cuando estuviste enamorado, admirabas a esa persona, incluso te maravillabas de muchas cosas que hacía. Cuando tú te maravillas de Dios, es cuando lo sigues admirando y cuando lo sigues amando. Y cuando alguien admira a alguien, lo respeta, también lo ama y también es agradecido. Porque te voy a decir algo: cuando a ti se te da algo, ¿a poco no agradeces? De perdido le dices gracias. Yo estoy en este lugar, amigo que tú me escuchas, y la gente que está sentada en este lugar, muchos de ellos están en este lugar, no es porque seamos religiosos, no es porque seamos personas que queremos aparentar otra cosa. ¿Sabes por qué estamos aquí predicando de un Dios vivo? Es porque estamos agradecidos, es porque estamos agradecidos lo que Él ha hecho en nuestra vida, es porque estamos agradecidos de que Él nos sacó de aquel lodo cenagoso, de ahí del pecado, de ahí de la perdición, de ahí de la enfermedad. Y por eso es que proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso y estamos agradecidos con todas las cosas grandes que ha hecho, que está haciendo y que está por hacer. En esta tarde te he dicho 3 cosas que estos hombres reconocieron. Primer cosa, reconocieron que iban a morir. Yo te pregunto, amigo, ¿qué pasaría si en esta noche tú murieras? ¿Qué pasaría en esta noche si es la última oportunidad que tienes para escuchar este mensaje? ¿A dónde crees que irías? Porque la Biblia nos habla de un cielo y de un infierno. Que del cielo es para aquellos que han aceptado en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y el infierno es un lugar de tormento, un lugar donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, un lugar donde vas a sufrir si no aceptas al Señor Jesucristo. Sabes, yo no te vengo a cuentear, yo no te vengo a mentir, no te vengo a espantar. Lo que te vengo a decir es la verdad que dice su palabra. Amén. Y la Biblia nos dice que existe este cielo y este infierno. ¿A dónde crees que irías? Porque tú y Dios son los únicos que conocen cómo está. También a ti te hablo, iglesia, porque tú y Dios saben cómo están. Amén. Porque solamente tú sabes cómo estás con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No aquel que va a la iglesia, porque la Biblia dice: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre vimos grandes milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas, profetizamos, evangelizamos. Pero el Señor dice que les responderá: apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. ¿Qué pasaría si en esta tarde pierdes tu vida? ¿A dónde crees que irías? Reconocer que Jesús puede ayudarte. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado su vida, que ha entregado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Y la tercera cosa que tienes que reconocer es la autoridad y el poder de Jesús. Amigo, quizá tú que me escuchas dirás: no creo que Dios
Dios me pueda escuchar. Quizá podrás decir, no creo que Dios me acepte por las cosas que yo he hecho. Quizá dirás, no califico para ser un hermano, como un aleluya, como por ahí nos conocen, porque de tantas cosas malas que he hecho, no creo que Dios se fije en mí. Pero te voy a decir, los discípulos de Jesús, algunos discípulos de Jesús que Él llama, ¿sabes? Jesús llama a un hombre llamado Mateo. Mateo era corrupto, era recaudador de impuestos, tenía una fama de ladrón. Mateo, un discípulo de Jesús, era un corrupto. Simón Pedro era pescador de profesión, era de un carácter fuerte, era agresivo. Pero sabes, él negó a Jesús 3 veces cuando fue arrestado. Pedro era un desleal. Dios llama a un Tomás, que cuando Jesús resucita, sabes, este hombre dijo, hasta no ver, no creer. Dijo, necesito yo tocar los pozos donde lo crucificaron, si no, no creo. ¿Sabes? Tomás era un incrédulo. Jesús, uno de sus discípulos, era Judas, un hombre que fue cómplice para el arresto de Jesús. Era un traicionero. Aleluya. ¿Sabes? Jesús tenía de sus discípulos, tenía un corrupto, tenía un desleal, tenía a un incrédulo, tenía a un traicionero. Oye, si Jesús tenía a todos esos, que no te pueda escoger a ti, que no me pueda llamar a mí, porque Dios no vino a llamar a justos, Dios vino a llamar a pecadores. Dice la palabra de Dios, amigo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizá en esta tarde voy a invitar a mis hermanos de la alabanza. Estoy a punto de terminar. Quizá en esta tarde, en estos días, tú has visto cómo la tormenta se ha levantado, a tal grado que has sentido que te hundes, a tal grado que has sentido que ya no puedes más, porque tú te conoces y tú no te puedes engañar, porque el único que engañas eres tú. Dios no puede ser burlado. Como te dije al principio, Él conoce la necesidad tuya. Dios llama de 2 maneras. Muchas de las veces Dios te llama con brazos de amor, con lazos de amor. Él te habla y te dice, hijo mío, yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte, quiero ayudarte, te amo. Entregué a mi hijo unigénito por ti. Y tantas veces hemos escuchado, pero lo hemos rechazado. Esos son los lazos de amor. Pero muchas de las veces Dios nos atrae con brazo fuerte. Son esos brazos fuertes donde tenemos que pasar por algún problema, tenemos que pasar por alguna situación, tenemos que pasar por algo donde nosotros lo único que nos quede es voltear los ojos al cielo y decir, te necesito, porque solo no puedo. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu tormenta, no importa lo que estés pasando en esta tarde, el Señor quiere escucharte. Quiere escucharte que en esta mañana, en esta noche, tú digas, Señor, yo quiero tu ayuda, porque verdaderamente te necesito. Voy a terminar, ponte de pie.